Bueno, continuamos conversando con el diputado Manuel Teixeira, con Juan Carlos Ugarte, dirigente del Partido Socialista Unido de Venezuela, y con el dirigente Joel Horta, integrante de la llamada mesita en representación de soluciones, que por cierto creo que por ahí hay una reunión hoy, por ahí dicen. Es correcto. Escuché. Pero bueno, me gustaría un poco entrar en el análisis de lo que pasó el fin de semana y lo que viene para los próximos días. Fíjate, yo pienso que lo del fin de semana es muestra de un modelo agotado de hacer política. Ningún país se construye en marchas y contramarchas. La oposición hace una marcha, el gobierno hace otra marcha. El país se construye. ¿Y ustedes no son de oposición? Nosotros somos de una oposición que no cree que la salida es utilizar a los ciudadanos como carne de cañón, exponiéndolos a marchar, a gastar zapatos para no llegar a nada. Como en efecto, cuando preguntaron qué pasaría después del 16, bueno, viene el 17, viene el 18. Eso es una falta de respeto para los venezolanos. La política se construye dialogando, conversando, con sinceridad, reconociendo a las partes. Es cierto, reconociendo, por ejemplo, a la Asamblea Nacional, reconociendo también al Poder Ejecutivo, reconociéndose mutuamente para poder nosotros resolver los gravísimos problemas que le afectan a cada uno de los ciudadanos venezolanos. El fin de semana, ¿qué ocurrió? Bueno, el agotamiento de la ciudadanía, obstinados que se les mienta, que se les falsee la verdad y que se les siga convocando a más de lo mismo. Esto, por ejemplo, de invitar a los jóvenes estudiantes el día jueves a que vayan a Fuerte Tiuna. ¿Qué tienen que hacer los estudiantes yendo a Fuerte Tiuna? O sea, ¿por qué el empeño en calentar la calle? ¿Por qué decir que no es dialogando como se deben resolver los asuntos? ¿Por qué no hacemos política? ¿Por qué no sale la propia Asamblea Nacional del desacato? Háganlo de una vez, si es muy sencillo. Cumplan con el dictamen del Tribunal Supremo de Justicia y así le arrebatan ese argumento de discusión política al gobierno. Hagamos política, cambiemos las cosas, porque si no estamos en el mismo punto todo el tiempo. Cambiando las cosas, yo le voy a dar la palabra a Teixeira para que responda a lo que tú has dicho y luego Juan Carlos Ugarte, pues. Perfecto. Es que básicamente el problema está en que la Asamblea no tiene que salir de un desacato que no existe. Eso es una figura que no existe, que se estableció políticamente para anular la Asamblea, para que ésta no pudiera ejercer sus controles. O sea, el problema aquí no es jurídico, el problema es político. Cuando el 6 de diciembre del 2015 la oposición gana las 2/3 partes, ese diciembre se estaba nombrando un tribunal de justicia express. Se hicieron que magistrados renunciaran, diputados que votaron por sí mismos salieron electos magistrados. Entonces ahí hay una ilegitimidad de origen en las decisiones. Pero más allá de eso, la figura del desacato no existe en nuestra Constitución. El problema es político. Tenemos que poner las cartas sobre la mesa, hablarle claro al país. Y la solución pasa por quienes tienen mayores responsabilidades entender que hay que destrabar esta maraña que se ha creado en todos los últimos años para poder darle legitimidad y gobernabilidad a este país que pueda hacer que vengan inversiones extranjeras, que podemos tener confianza jurídica en el país, pero no la podemos tener, bueno, porque tenemos un entramado aquí de situaciones terribles. Ahora, vuelvo y repito, ¿cuál es la solución? Reinstitucionalizar el Estado, reconocer la Asamblea Nacional, eliminar ese desacato que no es tal, que pueda nombrar un Tribunal Supremo de Justicia a los que están vencidos, un CNE imparcial que dé garantías para elecciones, igualmente revisar todos los cargos de la administración que tienen que ser revisados en acuerdos políticos, porque para eso están los parlamentos. Los parlamentos en cualquier parte del mundo es para dirimir la política, para parlamentar, para que las visiones políticas del país confluyan en beneficio del pueblo y no en beneficio de sus propios intereses. ¿Estás de acuerdo con lo que dice Joel de que no se debe estar gastando zapatos en la calle en marcha? No, el pueblo tiene derecho a protestar pacíficamente y es constitucional. Sobran razones en este país
y no hay que enumerarlas porque todos los venezolanos la sabemos y la vivimos. Oye, para salir a protestar, ahora en el marco de la Constitución, en el marco del respeto, en el marco de la protesta pacífica, sin ser reprimido, sin que la represión sea desproporcional, no exigir nuestros derechos, hay suficientes razones para decirle a quienes tienen responsabilidades que solucionen el problema. Y la solución no es solamente en lo doméstico, esto necesita una solución integral y lo hemos repetido incansablemente, una solución que ponga fin al sufrimiento de la gente, que ponga fin a esta crisis tan terrible que vivimos los venezolanos. ¿Qué dice Juan Carlos Ugarte? Voy a extender un poquito más. Fíjate, con respecto al tema, voy a empezar con respecto al tema del desacato. La Asamblea Nacional está en desacato. Está en desacato. ¿Por qué? La Asamblea Nacional, esa Asamblea Nacional que fue electa con ese CNE, que fue electo el diputado, donde el CNE reconoció la mayoría, una mayoría importante de diputados de la oposición que había ganado, él lo reconoció. Ese mismo CNE por el cual fue electo, por el cual han sido electos gobernadores de la oposición. Mira, pues que si hay transparencia en Venezuela, si hay alguna institución que tiene transparencia y credibilidad en Venezuela, es este Consejo Nacional Electoral. Que estemos llegando al acuerdo de renovarlo, bueno, es para destrabar el juego, pero no porque no tenga credibilidad el Consejo Nacional Electoral, o sea, porque es el mismo Consejo Nacional que eligió esta Asamblea Nacional en desacato, que lamentablemente no supo administrar su victoria, lamentablemente porque llegó con una agenda. ¿Cuál era la agenda de la Asamblea Nacional que cuando asumió el poder? Salir de Nicolás Maduro. Lo dijo el presidente que para ese momento eligieron, Ramos Alup. En 6 meses salimos de Nicolás Maduro. Ese era el único punto de agenda que tenía la Asamblea Nacional. Y por eso es que fracasan. Fracasan porque emitieron una falsa expectativa a sus seguidores, a la gente que los seguía, a la gente que votó por ellos. Ya, la Asamblea está listo el trabajo. En 6 meses salimos de Nicolás Maduro. Y los que le creyeron, bueno, se vieron defraudados, como siempre se han visto, ¿no? De manera pues que esa Asamblea Nacional, yo estoy de acuerdo, tiene que ser variopinta, porque está secuestrada por los factores más radicales y rancios de la oposición, los factores golpistas, los factores violentos, esa voluntad popular, que fueron los que generaron las guarimbas después de haber ganado el presidente en el 2013, que generaron, bueno, unos muertos en Caracas, en toda Venezuela, producto de esa violencia desatada, cuando tomaron la Fiscalía General de la República, bueno, la destruyeron. Esa violencia es la que se apoderó de la Asamblea Nacional. Por eso es tan importante tener una nueva Asamblea Nacional que represente verdaderamente al país y no a un sector radical, golpista y violento. Esa es la verdad. O sea, decir lo contrario, que no hay desacato, que ellos han cumplido con todas las normas. El Consejo Nacional Electoral emitió un resultado donde reconoció la victoria en la mayoría de los estados, pero fíjate que nunca se resolvió el caso de los diputados amazonas. Han pasado 4 o 5 años, pero es que no se y el Tribunal Supremo de Justicia no ha decidido ese caso, y de Amazonas está sin representación. Pero es que esa fue una manera de quitarle a la Asamblea porque es que la Asamblea, mayoría absoluta. Enseguida la Asamblea Nacional llegó y lo juramentó a los desacatando una decisión del Consejo Nacional Electoral. ¿Y por qué no se repitieron las elecciones en Amazonas? Y del Tribunal Supremo de Justicia. O sea, entonces ellos fueron los primeros en violar las normas, violar las leyes. Entonces ahora vienen a rasgarse la vestidura de que es una Asamblea Nacional legítima. No, es una Asamblea Nacional en desacato. Y Guaidó no es el presidente de la Asamblea Nacional, es una figura creada por el imperio norteamericano. O sea, tengan la plena ¿Tú crees lo seguridad mismo? Yo pienso que Juan Guaidó es el presidente de la Asamblea Nacional porque fue electo diputado. Creo que Nicolás Maduro es presidente de la República de Venezuela porque fue reelecto. La abstención, los grupos que llamaron a la abstención le regalaron la reelección al presidente Nicolás Maduro. Allí está el punto. Tenemos que reconocernos, y lo acaba de decir el diputado, no es un problema jurídico-político, es un problema político. Si el gobierno insiste en que desincorporen a esos diputados para salir del desacato, está bien, no existe la figura, pero de hecho está allí. ¿Por qué no lo desincorporan? ¿Por qué no acatan
la decisión del TCJ. Bueno, es que ese TCJ es espurio porque es express, es el que tenemos. ¿O es que acaso el TCJ en el exilio es el que decide las cosas? Es que es un mundo de fantasía en lo que está viviendo un sector de la oposición venezolana y un sector radical del gobierno que tampoco entonces reconoce que hay un sector opositor distinto. Insisto, mesa de diálogo nacional para lograr un CNE equilibrado, para lograr el reconocimiento de todos los factores políticos, para poder nosotros el año próximo tener la solución. Tengo que ir a la pausa, pero yo te preguntaría antes de irnos a la pausa y que pueda ejercer su palabra Manuel Teixeira, ¿qué le garantiza a ustedes que el gobierno va a cumplir los compromisos a los cuales se lleguen en esa mesa? ¿Y qué le garantiza a ustedes que tienen la fuerza para hacer respetar esos acuerdos? Lo que no pudo hacer la oposición en Barbados y en otros lugares donde ha habido diálogo. Porque nosotros no creemos en los acuerdos del todo o nada, creemos en los acuerdos parciales y estamos actuando de buena fe. Y en este momento puedo expresar al país que siento que estamos actuando de buena fe, tanto el gobierno como la oposición que está representada en la mesa de diálogo nacional. Vamos a hacer la pausa. Política a la una, nuestra etiqueta, a ver qué piensa al retorno, lo que piensa Manuel Teixeira, y no hemos hablado el fin de semana. La gente respondió a la convocatoria del chavismo, la gente respondió a la convocatoria de la oposición. Vamos a analizar eso también, ya venimos.